Acción. Buenos días con todos los asistentes. Quien les habla es el alumno Pedro Delgado de la Universidad Señor de Zipán de la Facultad de Derecho. En esta mañana les hago llegar el saludo del decano de la universidad, es el abogado Alberto Bringolea Delgado, y de la decana de la Facultad de Derecho, la doctora Diana Anacleto. En esta mañana vamos a tener la oportunidad, el tema que se va a tratar en esta mañana va a ser el daño hacia el derecho civil, que vamos a ver esta mañana el antecedentes histórico, lo que es el daño en el derecho civil. Así, entonces comenzamos esta mañana con lo que es el antecedentes hacia el daño en el derecho civil. El daño, la problemática del daño y su resarcimiento en el derecho civil. Ese es el tema que vamos a tratar esta mañana, alumnos asistentes. Pueden seguir avanzando. Antecedentes. Nos dice que el daño surgió la reacción colectiva mediante la composición voluntaria. Sin embargo, estas reacciones no buscan una reparación o resarcimiento del daño, sino más bien buscan una sanción al agresor. ¿Qué es lo que pasa? Que en los años anteriores, en el siglo XIX y XVIII, el daño no es como ahora. El daño buscaba una sanción al agresor, una sanción. Puede ser una sanción de repente, una sanción física, una sanción moral. Eso es lo que buscaba en los años antiguos, lo que era el daño. ¿Sigues avanzando? ¿Podemos seguir? Y posteriormente sigue lo que es la reparación o el resarcimiento en nuestra actualidad. Sigue pasando. Entonces vemos lo que es en este cuadro obligación y deber. Y les pongo un ejemplo, ¿no? Obligación y deber, en vez de ir al concepto. ¿Quién tiene por deber y quién tiene por obligación? Por decir, si yo tengo mi hijo fuera de mi matrimonio, tengo el deber de darle a mi hijo mi apellido. ¿Y qué obligación tengo con mi hijo? De darle una pensión o unos alimentos. Esa es la diferencia con un deber con una obligación, que todos lo debemos hacer si que tenemos una criatura. Pueden seguir avanzando. Entonces, acá vemos el concepto del daño. ¿Qué es el daño? Es todo detrimento que sufre una persona por la inejecución de una obligación o por atentar contra una máxima de Ulpiano. El daño para ser reparado debe ser cierto, no eventual o hipotético. Si hablamos de la palabra detrimento, ¿qué significa la palabra detrimento? Que viene a ser una pérdida o un enjuiciamiento hacia una persona, una pérdida de algo, ¿no? De algo material. O cuando uno le enjuicia a una persona, esa es la palabra detrimento. Y eso está dentro del Código Civil. Seguimos avanzando. Como ustedes pueden ver, acá nos hacen una pregunta. ¿Cuándo procede el pago de la indemnización de daños y prejuicios? ¿Cuándo procede? Para que haya un daño contractual resarcible no basta que se incumpla la obligación, que el incumplimiento sea imputable al deudor. Es necesario además que el incumplimiento produzca un prejuicio. ¿Un prejuicio contra quién? Contra la víctima, contra la persona que es agraviada. Seguimos avanzando. Tiene que haber una prueba en el daño, una prueba. Y esa prueba es mediante de repente un contrato o de repente mediante hay un juicio. Entonces ahí hay una prueba. Entonces para que esa persona te pueda resarcir el daño que te ha ocasionado. Seguimos avanzando. Por eso nos dice acá bien claro, el incumplimiento de un contrato no origina necesariamente el derecho a una indemnización. Tiene que haber un daño. La responsabilidad civil, a diferencia de la responsabilidad penal, no es punitativa. ¿Por qué? Porque lo que es en el penal tiene que haber un dolo. Tiene que haber un dolo. Tiene que haber una intención. Ahora vamos a los ejemplos. Ahora vamos a los ejemplos para que puedan entender mejor este tema. Tiene que haber, dice, una indemnización. Entonces ustedes saben, como si hubiera un choque o un atropello hacia una persona, cuando hay
cuando hay un atropello, la persona que maneja ese vehículo quiere causar ese daño a esa persona. Bueno, porque es algo fortuito. Uno está manejando y de repente un niño está con su mamá, se suelta de su madre y, como sucedió muchas veces hace poco en el noticiero, ¿no?, que el niñito fue atropellado y a causa de ese atropello le causaron la muerte. Entonces ese conductor quiso asesinar al atropello. No, es algo fortuito. Pero ¿qué tiene que ver? Va a haber una responsabilidad civil previo a un parte en la comisaría, previo a un atestado, ¿no? Entonces, esto, como ustedes saben, pero no es causado con mala fe, es causado de repente por lo que se le cruzó de una manera intempestiva a ese niño y fue accidentado, pero de una manera casual. No hubo, como dice que el Código Penal, no es originativa, porque ahí hay un dolo, hay una intención malintencionada. Eso es lo que está sucediendo por la diferencia que pueden encontrar ustedes en el daño civil con el daño en el Código Penal. Seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Y ahora acá pueden ver ustedes, retroceden, las responsabilidades que tenemos. 4 responsabilidades: la precontractual, la contractual, la extracontractual y la postcontractual. En la precontractual podemos ver que el daño se causa antes de hacer un contrato. Antes de hacer un contrato. Puede ser verbal, como les voy a explicar a continuación. Yo alquilo mi casa a una persona, la alquilo en mi casa acá a mi compañera pequeña, la alquilo en mi domicilio, le hago un contrato, pero un contrato de palabra. No hay un documento de por medio. Le digo que le voy a alquilar el día lunes, va a tomar posesión del local. Y ella me dice, ya, muy bien. Posteriormente a eso hacemos el contrato, un documento. Pero da la casualidad que viene otro postor y me dice, no, alquílame tu casa, te voy a pagar más. Entonces ella, cuando viene el día lunes, dice, quiero ya tomar posesión de mi local, le digo, no, ya no te voy a alquilar. Entonces le he ocasionado un daño, pero no le he ocasionado un daño económico, sino viene a ser un daño emocional, o de repente un daño que no le voy a indemnizar, porque no le he causado ningún daño económico. No había ni un papel de por medio de contrato. Entonces eso viene a ser un ejemplo de precontractual. En el contractual, sí hay un contrato de por medio. Ambas partes firman un documento. Firman un documento donde ponen todos los motivos por qué van a contratar, cuántos tipos van a contratar ese local, si le causa un daño, o no le causa un daño, le va a hacer una indemnización. Entonces, acá sí hay un contrato de por medio, donde ambos firman un documento. Puede ser un documento notarial o puede ser también extrajudicial. En el extracontractual, tenemos el extracontractual y el postcontractual que nos falta. Hablemos del postcontractual, porque esto de repente no es muy conocido. ¿Qué nos dice postcontractual? Le ponemos un ejemplo. Yo trabajo en la empresa Coca-Cola. Ustedes ven que la empresa Coca-Cola tiene un sabor diferente a la Pepsi-Cola o la Cola Real. Entonces yo trabajo en la Coca-Cola y fin de año me retiro de la empresa y me voy, mi contrato termina en diciembre de este año. Soy libre, soy una persona independiente, pero la Cola Real me capta y me contrata. Me contrata y me lleva a trabajar a la empresa Cola Real. Y me dice, tú has trabajado 5 años en la empresa Coca-Cola, tú tienes la fórmula, para cambiar el sabor queremos hacer igual que la Coca-Cola. Ya le digo, no hay problema, trabajo, me pagan buen sueldo y yo le doy la fórmula a la Cola Real, la fórmula, para que ellos tengan un sabor igual o mejor a la Coca-Cola. La pregunta es, ¿hay algún daño hacia la Coca-Cola? ¿Hay algún daño que yo le he hecho? La respuesta es, no hay daño. Hay un daño, pero el daño, en ese daño no hay ni una indemnización a esa empresa. O me puede hacer juicio. ¿Por qué? Porque yo acabé mi vínculo con la Coca-Cola. Posterior a eso, yo soy libre, independiente, y otra empresa me contrata. Y yo, como tengo la formalidad, porque ya mi vínculo se acabó. No es como que yo esté trabajando y
trabajando en Coca-Cola, me capta otra empresa, pese a que estoy trabajando, le vendo la forma. En ese caso había un daño, pero en este caso no, ya mi vínculo terminó. Y yo soy libre de trabajar en otra empresa y de repente lo que yo he tenido conocimiento de esa forma le puedo dar a otras empresas. En este caso no habría, eso es la post-contractual. Seguimos avanzando. Esa es la diferencia. Seguimos avanzando, amigos. Más, seguimos. Sigue, por ahí. Habla del mismo tema. Seguimos. Más. Seguimos con el año. Más. Ya. Ahí. Seguimos con este tema, señores. El caso fortuito. Tenemos la fuerza mayor, hecho determinante de un tercero y propio hecho de la víctima. Vamos a ver estos 4 aspectos, pero con ejemplos, para que tenga más ilustración. Como vemos, en un caso fortuito, les explico, cuando uno maneja un auto por la vía expresa o por lo que es el circuito de playa, ustedes han visto por noticiero, por canales de televisión, que una señora estaba manejando y una piedra se desbarranca y justo le cae en la cabeza y la señora muere. Ese viene a ser un caso fortuito, que ella no quiso de repente en ese momento pasar, la naturaleza lo ocasionó ese daño hacia su persona y murió. ¿Alguien lo va a indemnizar a esa persona? ¿De quién es culpable en ese caso? Nadie, ¿no? Es la naturaleza, porque nadie va a prever que justamente en ese momento de repente hay un pequeño sismo o hay mucho viento y la piedra se desprendió. Entonces, en este caso fortuito a la persona no se le puede indemnizar. Ella sola o su familia asume la responsabilidad. Pero en muchos casos, de repente, no, sí, pero la municipalidad tiene conocimiento que siempre se desbarranca la piedra porque no ponen mallas o ponen unos alambres. Ese es un hecho que todavía está aislado, porque de repente la municipalidad no tiene los medios todavía como para que puedan poner toda esa franja, las mallas, pero ¿quién ocasionó ese daño? La naturaleza, algo fortuito, que no se puede predecir. En cambio, en el punto 3 dice hecho determinante de un tercero. ¿Por qué ese hecho determinante de un tercero? ¿Qué quiere decir eso? Cuando hay una tercera persona que ocasiona un accidente o un daño. Yo estoy manejando mi moto lineal por la vía expresa y en ese momento un auto pasa y yo por no querer chocar con el auto, o de repente porque el auto no me invita, yo hago una maniobra. Y al momento de hacer la maniobra, justo hay una madre de familia y le salgo atropellando. Le causa un accidente y le causa un daño, tanto físico como moral. Pero a consecuencia de quién yo le chocó a esa persona, a consecuencia de un tercero, de un conductor que me cerró el pase y yo tenía que hacer una maniobra para poder evitar el choque con esa persona. Pero no me percaté que había una persona a la altura de la calzada y la atropellé. Ese es hecho determinante a causa de un tercero. Y nos dice propio hecho de la víctima. Propio hecho de la víctima. Quiere decir que uno mismo se causa una lesión. Uno mismo, por decir, está manejando en la pista, en la vía expresa, y está con tanto exceso de trabajo y se queda dormido y él mismo ocasiona su accidente de tránsito, se choca a consecuencia de exceso de trabajo, a consecuencia de mucho estrés. Entonces, esa misma persona se comete un daño hacia su persona. Entonces, el propio hecho de la víctima, uno solo ocasiona. Entonces, ¿quién te va a indemnizar? Nadie, porque esa misma persona hace su mal, esa misma persona. ¿Por qué? Por su negligencia, de repente por su cansancio, por muchos factores. Entonces, son los 4 casos que suceden y de repente en muchos casos el daño no se puede indemnizar o no se le puede pagar a esa persona. Seguimos avanzando. Acá nos dice, en este concepto, el daño siempre es consecuencia de la conducta del autor, pero por la contribución o participación de la propia víctima. Claro, la misma persona es el autor y la misma persona es la víctima, que ocasiones es como le estoy dando el ejemplo anterior. Seguimos pasando. Acá nos dice, ¿usted ha sufrido algún accidente?
En la mayoría de los casos hemos cargado con el costo de tales daños, como le está explicando los ejemplos, ¿no? Por nuestra propia responsabilidad o descuido, porque no se debió a negligencia de nadie, sino a una mala jugada del destino. A ese es el destino, ¿no? Como la piel que le dio la señora. Ese ahí puede ser el destino, ¿no? Porque ese es nuestro destino. Uno más se cuida, el día menos pensado uno se puede morir, ¿no? Es así, ya no es que nuestro destino ya está marcado, o uno mismo hace su destino. Entonces eso no podemos nosotros de repente ver el futuro, qué nos puede pasar. Acá dice en el punto 3, a pesar de que otros causan daño, en ocasiones de manera negligente o incluso intencional. No hemos encontrado el mecanismo que el causante nos indemnice o nos pague. ¿Por qué? Ahora le pongo un ejemplo. Usted dirá, pero ¿por qué si nos ha causado, dice, negligencia o incluso intencional? O sea, había intención. Un ejemplo les pongo para que ustedes puedan entender más este caso. Por decir, mi jefe me dice, Delgado, mañana vas a comprar acciones. Las acciones vas a comprar porque tengo entendido que el día lunes esas acciones van a subir el doble. Ya le digo, señor gerente, yo mañana, hoy mismo voy y le compro las acciones. ¿Le compro las acciones? No hay problema. Entonces, ¿será mi negligencia o incluso mi forma intencional que no compro las acciones? No lo compro las acciones. Llega el día lunes y mi jefe me dice, Delgado, preséntate a mi despacho. Me presento a su despacho. ¿Qué te encargué? Que compre las acciones, no las has comprado, Delgado. Pero te voy a felicitar. Le digo, ¿pero por qué jefe, mi gerente? ¿Por qué? Porque las acciones no han subido, han bajado. Entonces, no ha habido un daño. ¿Por qué? ¿Por qué no ha habido un daño? Porque yo me había hecho un favor, ¿no? Por mi negligencia o por mi descuido no les he comprado. ¿Pero qué? Él no ha sido afectado. Porque la bolsa de valores no había subido, había bajado, había decaído. Entonces yo no le he afectado su economía. Me va a mí a hacer un reclamo para yo poder pagar ese daño. No, a mí en estos casos, en algunos casos, como el ejemplo que estoy dando, no se puede indemnizar porque no ha habido un daño económico, no le ha afectado a la persona. Seguimos avanzando. Ya les expliqué el concepto, en los ejemplos, seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Más todavía. Sigue, porque avanza un poco más. Hay un cuadro, sigue. Más, vamos a ver un cuadro. Sigue avanzando. Otro, sigue, vas a ver unos cuadros. Ya, retrocede. A esta pregunta, mire, quisiera hacerle esta pregunta a ustedes, compañeros. ¿El daño desaparece con la indemnización? No aparece, no desaparece, ¿no? Le pongo un ejemplo ilustrativo. Yo estoy caminando por la avenida Bancay y me choco con una señora de casualidad, y la señora, al momento que yo le choco, su celular se cae al suelo y se rompe la pantalla, y la señora me reclama, joven, me tiene que pagar el celular, me ha costado 500 soles. Señora, pero fui de casualidad. No, me tiene que pagar. Bueno, entonces ya, señor, yo le voy a pagar los 500 soles, no se preocupe. No, aparte me tiene que pagar 50 soles más por el tiempo que estoy perdiendo con usted, que tenemos que ir a la tienda, voy a demorar como una hora y... señor, le voy a pagar los 550 soles como hemos quedado. Soy una persona de palabra, le voy a pagar. Ya, de una vez. Me voy con la señora a la tienda, compro el celular. Señora, acá está su celular. Le devuelvo el celular más los 50 soles. Y en este caso, el daño desaparece con la indemnización, ¿correcto? Pero continúa el daño. Porque el daño no desaparece, no, el daño se traslada, como dice acá, fue trasladado hacia mi persona. ¿Por qué? Porque a mí me ha afectado mi economía. Entonces yo me quedo con ese daño.
Está bien que la señora se llevó su celular nuevo a sus 50 soles por el tiempo que ha perdido, pero el daño, como es bien claro, fue trasladado hacia mi persona, porque yo me fui afectado económicamente. Eso es lo que sucede. O sea, el daño nunca se desaparece, si no pasa, sigue pasando a otras personas. Seguimos avanzando. Ya ves, como decía acá, el principio es que el daño quede en la víctima, salvo que exista una razón para trasladarlo. Entonces ya no quedó en la víctima, sino fue trasladado a la persona que lo ocasionó. En este caso, fui yo o fue uno de ustedes, en el ejemplo que les he dado. Seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Sigue, vamos. Ya. Acá pueden ver este ejemplo contractual y esta contractual. En el contractual nos dice que el daño debe ser consecuencia del incumplimiento de una obligación previamente pactada entre ambas partes. En el extracontractual, el daño debe ser consecuencia del incumplimiento del deber jurídico genérico de no causar daño a otra persona. Sigue avanzando. Ya, ¿qué es el daño? Es toda lesión a un interés jurídicamente protegido. Porque todas las cosas que tenemos nosotros, nuestro patrimonio, es jurídicamente protegido. Si lo hemos comprado, de repente lo compramos para tenerlo, no porque otras personas lo destruyan o de repente nos causa un daño. Puede ser un vehículo, puede ser un artefacto, puede ser un celular. Eso quiere decir que es jurídicamente protegido. ¿Por qué? Por la persona que es dueño. Sigue avanzando. Acá está el ejemplo de daños patrimoniales, que son lesiones a los derechos patrimoniales, a lo que nosotros tenemos. Y los daños extrapatrimoniales, las lesiones a los derechos de dicha naturaleza, como en el caso específico de los sentimientos considerados socialmente dignos o legítimos. Sigue avanzando para explicarles un ejemplo. Retrocede. Acá creo que... Daño moral y daño a la persona. Como les digo, señor, daño moral, la lesión a los sentimientos de la víctima, que produce un gran dolor o aflicción o sufrimiento en la víctima. Y daño a la persona, la lesión a la integridad física del sujeto o a la frustración de su proyecto de vida. Acá les voy a explicar la diferencia, para que sepan un poco. Como les voy a comentar, acá puede ser la foto de mi madre, que yo le voy a mandar a hacer una psicografía a una persona, y esa persona de repente, de una manera sin intención mala, se le pierde o lo destruye como al momento de hacer la impresión o la fotografía. Y acá nos dice daño a la persona, a la integridad física del sujeto, a la frustración de su proyecto de vida. Un ejemplo bien palpable puede ser, por decir, un jugador como es Lionel Messi. Él ya tiene un proyecto de vida, quiere ser cada vez más y sigue siendo el mejor jugador del mundo. ¿Y por qué dice acá frustración de su proyecto de vida? ¿Por qué lo pueden frustrar a esa persona? Daño a la persona. Si alguien le comete un FAO y de repente ese FAO hace que se le fracture la rodilla o la pierna y le dice el doctor ya no puede jugar nunca más porque esa fractura le rompió los ligamentos, entonces ¿qué le está frustrando? Su proyecto de vida. Porque él quiere jugar todavía hasta los 40 años, y recién tiene 23 o 24 años, y le están frustrando su proyecto de vida con esa lesión. Esa es la diferencia con lo que es algo emotivo. Son dos cosas que todavía hay un daño en ambos casos, daño sentimental y daño hacia la parte de esa persona, hacia sus piernas, hacia su brazo. Seguimos avanzando. Sigue. Más. En este caso, todo daño es resarcible. En algunos casos sí, en algunos casos no, como es el emocional o los sentimientos. El económico sí es resarcible, se puede dar económicamente, llegando a un acuerdo entre ambas partes. Seguimos avanzando. Buenos compañeros, antes de llegar a las conclusiones, ¿tienen alguna pregunta al público asistente para resolverlos? Sí, bueno, diga. Señor expositor, quiero hacer una pregunta. Mire, ¿qué pasaría si en el caso, por decir, de que yo tengo un vehículo, en un accidente de tránsito, el vehículo afectado, por decir, es un vehículo al cual yo le hago uso del servicio de taxi, es mi herramienta de trabajo? Yeah. ¿En qué forma se me puede resarcir el daño que
en este caso, bueno, debido al accidente fue ocasionado, ¿no? Bueno, en este caso, si usted tiene un vehículo y la otra parte que ha ocasionado el choque entre ambos vehículos, la persona te tiene que reparar los daños de tu vehículo. Los vehículos de repente te hagan malograr toda la parte delantera, el chasis y la pintura. Ese vehículo tiene que ir a una mecánica, y esa mecánica para que lo reparen será 5 días. Te tiene que pagar todo el chasis delantero, la pintura, que sería un costo, un ejemplo por decir, de 1.500 soles. Y así mismo esas personas te tienen, como es servicio público tu auto, no es servicio particular, te tienen que pagar los días que ese vehículo está detenido y los días que tú, supongamos que tú diario ganas 150 soles por tu servicio que haces de taxi. Entonces, si estás 5 días, lo multiplica, te tiene que dar esa cantidad más, aparte de lo que te está pagando por los daños materiales de tu vehículo. Ese sería el daño que ya te estaría pagando y ese daño ya sería a favor de tu persona. Esa es la manera que sería resarcir ese daño. Como ustedes, compañeros, pueden ver, esa es la manera de repente de saber más lo que es un daño dentro de nuestro Código Civil. En conclusión, ¿qué sería el daño? Entonces, ¿qué es el daño? El daño es causado por muchas razones, por muchas circunstancias. Puede ser fortuito, puede ser a causa de un tercero, o puede ser a causa de la misma persona. Entonces, señores, en conclusión, el daño muchas veces se puede llegar a un acuerdo, como también no se puede llegar a un acuerdo. Pero en nuestro Código Civil hay caminos, mecanismos para que sí, en estos tiempos, sí, el daño sea favorable para la víctima. En cambio, en los años antiguos, en la historia antigua, muchas personas no querían así, sino querían tomar la justicia por sus propias manos, ¿no? Como dice el dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero en la actualidad, con las leyes, todo ha cambiado. De repente el trámite es muy burocrático, pero sí, tarde o temprano llega la justicia y todo llega a buen camino. Y les dejo acá un pensamiento, ¿no? Deja de decir deseo y empieza a decir lo haré. Entonces, todo lo que queremos hacer en la vida lo podemos hacer con mucho esfuerzo, señores, con mucho sacrificio. Gracias por su atención y espero encontrarles en otro momento para otras charlas de proyección social, tanto para ustedes, tanto para mi persona y también para la universidad. Gracias por su tiempo, señores.